Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí nuevamente de Biociencia y bueno, pues estamos en un curso que se llama El Cerro de las Antenas y tiene que ver con la Sierra de Guadalupe. Entonces, bueno, pues ya hemos tratado varios temas. ¿Se acuerdan que vimos ecosistemas? También vimos los que sí son seres vivos o seres o factores bióticos y abióticos. ¿Se acuerdan de ello? Sí, maestra. ¿Me pueden decir qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿De los bióticos y abióticos? Ajá, y otra cosa, ¿qué más vimos la semana pasada? De... Ay, ya no me acuerdo, maestra. No, a ver, ¿quién se acuerda que vimos la semana pasada? Vimos sobre traer la poesita de la gravedad. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que se acuerde? ¿De los bosques? De los bosques, ¿qué vimos de los bosques? ¿De los animales que hay? Los animales que hay en el bosque. No, eso lo vimos la semana antepasada. ¿De los bosques y los ríos? No, eso lo vimos antes. Ajá. No sé si se acuerdan que hablábamos de comer un pedacito de sol. según yo me acuerdo, lo que vimos fue de la poesita que debíamos tener. No te escuché bien, Sofía. La bolsita que debíamos de tener en... Ah, bueno, como una medida de seguridad, sí, hicieron su bolsita con su identificación. Yo no. Yo no, maestra. Viri, ¿levantaste la mano? Bueno, pues entonces... Perdón. Sí, ¿qué pasa? ¿Quieres participar? No. ¿No? Nada más que se traba y no se puede bajar mi mano. Ah, bueno. Bueno, cuando quieran participar, es mejor que lo hablen porque de repente pasa esto o la manita se queda ahí detenida y no sabemos si la levantaron o se trabó. Pero bueno, hablábamos de comer un pedacito de sol y recordábamos que gracias a que hay sol y que hay seres vivos que son fotosintéticos o que realizan la fotosíntesis, pues esa energía que el sol produce es transformada en alimento. ¿Sí lo recuerdan? Y que de alguna manera, pues ese alimento que producen las plantas es el que consumimos todos los animales que hay aquí en el planeta. Y bueno, digo todos los animales porque todos los seres humanos también estamos dentro del grupo de animales. ¿Sale? Entonces, todos somos heterótrofos. ¿Se acuerdan qué quiere decir que seamos heterótrofos? Que comemos de los dos, de comida de animales y también verduras. Bueno, heterótrofos significa que nosotros mismos no podemos producir el alimento. Están, por ejemplo, las plantas que son autótrofos, que pueden producir el alimento, y somos heterótrofos porque no producimos el alimento. Tenemos que consumir a otros seres vivos como a las plantas, y somos omnívoros porque podemos comer casi de todo. Podemos comer plantas, podemos comer productos de origen animal. Entonces, a eso se refiere heterótrofos, a que vamos a comer de otros seres vivos porque no podemos producir nuestro alimento, y somos omnívoros, podemos consumir vegetales y animales. ¿De acuerdo?
Sí, ¿Hasta aquí queda claro esto? sí. Maestra. Muy bien, entonces, bueno, decíamos que los árboles o las plantas en general producen o realizan la fotosíntesis y con esto producen alimentos y vimos que, bueno, pues tienen otras funciones. Ahora vamos a hablar de algo que de alguna manera está muy relacionado con las plantas y empezamos hablando de algo que está sucediendo ahora y de hecho fue algo muy catastrófico o muy caótico para la ciudad. ¿Me pueden decir, sobre todo Viri y Diana, que estaban desde el inicio, de qué estábamos hablando? ¿Mande? ¿De qué estábamos hablando al inicio? Al inicio de que si acá estaba lloviendo. Exacto. Ha estado lloviendo muy fuerte y en algunos lugares, no sé si han visto las noticias, que han habido inundaciones muy fuertes. ¿Han llegado a ver la tele? Maestra, es que aquí A ver, ¿qué pasó? ¿Sí? es que aquí mi mamá no vive. Mi mamá vive hasta Iztapalapa y nos visita, viene hasta acá para visitarnos. Y allá en Iztapalapa sí se inundó. Exactamente, se inundó muy feo, porque llovió mucho, pero no nada más. Porque tiraban la basura y las coladeras se tapaban por la basura que nosotros tirábamos. Exactamente, les voy a mostrar una imagen y esto se supone que es de apenas ayer. Déjenme. Incluso en la televisión vi unas imágenes. El metro se había metido, más bien el agua se había metido al metro. Creo que eso fue de la semana pasada, pero de todos modos, bueno, ¿sí lo ven? ¿Sí ven la imagen? Aquí está. Bueno, aquí se ve bajito, pero hay lugares en donde el agua subió mucho, hasta se considera que casi 1 metro de altura. Entonces, imagínense, es más o menos lo que miden ustedes, o al menos el agua les llegaría hasta los hombros. Y pues eso no es nada bueno, ¿verdad? Y me decían que, bueno, pues es que en muchas ocasiones, ¿qué sucede? La gente tira ¿qué? ¿Qué tira la gente? ¿Alguien se acuerda por qué hay tantas inundaciones? ¿Qué se les ocurre? Que de repente tiramos mucha basura y entonces se tapan las coladeras. Entonces llueve tanto y tanto es el agua que cae y las coladeras tapadas, entonces no hay manera de que el agua se vaya por el drenaje, entonces pues causa grandes inundaciones. Bueno, pues estamos viendo ahorita el otro aspecto de la caída de agua. Hace apenas unas semanas se estaba sufriendo, e incluso en muchos lugares del país, todavía es muy frecuente que suceda esto y todavía lo están padeciendo. Hay una gran sequía. ¿Ustedes saben qué quiere decir sequía? De que Mande, maestra, es que no la escuché. ¿Saben qué Yo quiere sí sé decir qué sequía? significa sequía, maestra. ¿Cómo? Yo sí sé qué significa sequía. A ver, dime. Cuando el agua se está acabando. Que el agua se está acabando, exactamente. Así como hay lugares en donde ahorita está lloviendo mucho, hay lugares en donde no está lloviendo.
Entonces, Donde todo está seco. exactamente, hay muchos lugares que están secos. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Ay, se me trabó este. Bueno, pues vamos a hablar del agua. ¿Qué es el agua? A ver, díganme ustedes qué entienden por agua. Algo que nos hidrata y que nos mantiene vivos. Algo que nos hidrata y nos mantiene vivos. Si no hay agua, nos podríamos morir. Si no hay agua, nos podríamos morir. Por falta Exactamente. de hidratación. Es necesaria para la hidratación. Entonces, bueno, pues sí, el agua es fundamental para la vida. Si no tenemos agua, como lo mencionaban, bueno, pues todos los seres vivos podríamos morir. Entonces, seguramente han oído hablar que el agua es H2O. Esto quiere decir que está conformada por algo que se llama hidrógeno. Tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por eso es H2O. ¿De acuerdo? Bueno, pues me dijeron que el agua es muy Carla, importante. ¿puedo decir algo? Sí, El agua es muy importante. Bueno, sin el agua nosotros podríamos vivir nada más una semana. Sin comida, un mes. Y sin aire, 5 minutos. de hecho, se considera que sin agua podríamos vivir hasta máximo 3 días. En algunas referencias o algunas personas dicen que una semana, pero algunas otras dicen que con 3 días que no tomemos agua podríamos morir de deshidratación. No. Entonces, es muy necesaria. Sí. Entonces, bueno, pues en el agua, ¿ustedes conocen el planeta? ¿Lo han visto? Más o menos una imagen como esta que se está presentando. Bueno, pues si ustedes observan, hay continentes, hay grandes océanos. Entonces decimos, ay, bueno, ¿cómo es posible que se esté acabando el agua si hay muchos océanos? Bueno, pues sí, hay océanos y se considera que del planeta casi 3/4 partes está constituido por agua. La otra cuarta parte restante pues son los continentes. Pero bueno, pues de esta agua la mayoría es salada. Por ejemplo, aquí dicen que el 96% del agua que hay en el planeta es salada. En algunos dicen que es hasta el 98% y que entre el 2 y el 3% es agua dulce. ¿Ustedes saben cuál es el agua dulce? Sí, maestra, ¿dónde viven las pirañas? Donde viven las pirañas. ¿Alguien sabe más sobre el agua dulce? ¿Quién más sabe sobre el agua dulce? Resulta que toda el agua que consumimos se le llama agua dulce. En realidad, pues no es que tenga un sabor dulce, pero se le llama así para compararla o para diferenciarla del agua salada que se encuentra principalmente en el mar, en los océanos, en algunas lagunas. Y esto es porque tiene una gran cantidad de sales. El agua dulce que se encuentra en los continentes no tiene esa cantidad tan elevada de sales. Entonces, por eso se le llama agua dulce. Y de esta agua dulce la consumen las pirañas, la consumen muchos peces que hay en los ríos, también todos los animales que se encuentran en los continentes y
las plantas. Entonces, todos dependemos del agua dulce. Gran parte de los seres vivos que nos encontramos en la superficie terrestre o en los continentes. Hasta aquí, ¿vamos bien todos? ¿O hay dudas? No, maestra. ¿Puede seguir? Muy bien, bueno. Entonces, ya que sabemos que solo el 3% del agua en el planeta es agua dulce, resulta que gran parte de esta agua dulce se encuentra congelada. ¿Han oído hablar, por ejemplo, de los grandes témpanos de hielo que se encuentran en el Polo Norte o en el Polo Sur? ¿Mande? ¿Han oído hablar de los grandes témpanos de hielo que se encuentran en el Polo Norte o en el Sur? No, maestra, yo no. ¿No? Bueno, pues tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur hay agua que está congelada. Entonces, esa agua es agua dulce, pero que nosotros no podemos aprovechar por lo mismo de que está congelada. Y está congelada y esa característica permite que el planeta no esté tan caliente. A medida que el planeta empieza a calentarse, esos grandes témpanos se empiezan a derretir y bueno, puede tener problemas climáticos muy, muy fuertes. Es un poco de lo que estamos viviendo. Entonces, aunque esa agua se descongele, pues no la podemos aprovechar. Entonces, bueno, gran parte de esa agua se encuentra congelada y aproximadamente el 1% de esa agua, o sea, muy poca, se encuentra en los ríos. Es el agua que nosotros, como ya dijimos, aprovechamos o podemos usar para vivir. Y no nada más nosotros, ya dijimos que todos los animales que se encuentran en los continentes y todas las plantas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, díganme, ¿qué conocen del agua? ¿Cómo es? ¿A qué huele? ¿El agua? Nada. Si es de mango, huele a mango. ¿A qué huele el agua? A nada. A nada. A nada, ¿verdad? Por ahí escucho a alguien que dice que si es de mango, huele a mango. Que se mete. Claro, si es de sabor, va a oler al sabor, a la fruta, pero digamos que en su estado natural, el agua no debe tener sabor, digo, olor. Bueno, ni olor, ni sabor, ni color. Eso quiere decir que es inodoro, no debe de oler. Si tiene algún olor, está contaminada o está preparada. En principio, se refiere a que no tiene sabor, a menos que ustedes le pongan limón, o mango, o sandía, o jamaica. Pero naturalmente, pues no debería de tener sabor. Y es incolora. Entonces, si es incolora, quiere decir que no tiene color, debe ser transparente. Si tiene otro color diferente, no, pues ya estamos hablando de un agua contaminada. ¿Alguien iba a hablar? No, maestra, yo no. ¿No? Bueno. Entonces, como me dijeron, pues se acuerdan que dijimos también que en el planeta casi 3/4 partes del planeta es agua. Bueno, pues en los seres vivos, incluyendo a los humanos, también más o menos 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua. No es precisamente que estemos como un tinaco y que el agua esté ahí flotando. No necesariamente, más bien no sucede así, pero en nuestras células, en nuestro cuerpo, en nuestros órganos y tejidos hay agua. Por ejemplo, también si pensamos en la sangre, pues la sangre también es agua. Entonces, bueno, pues tenemos agua en todos nuestros tejidos. Entonces, por ejemplo, algunos seres vivos pueden tener casi todo su cuerpo, por ejemplo, si hablamos de los bebés,
casi el 80% de su cuerpo es agua. A medida que vamos creciendo, va disminuyendo ese porcentaje. Pero bueno, hay, por ejemplo, algunas plantas, algunos animales que casi el 90% de su cuerpo es agua. Entonces, imagínense, si no hay agua, pues definitivamente estos seres vivos mueren. De hecho, bueno, pues el agua es muy importante y se Es un encuentra agua ligada. en varios lugares, por ejemplo, en humedales, que son Agua cuerpos de agua ligada. que se encuentran en la superficie terrestre. Incluso para hacer notar su importancia, el 2 de febrero se considera el Día de los Humedales. Em, Sofi, ¿querías comentar algo? sí, quería preguntar que, bueno, no sé si sea un poco tonta la pregunta, pero es que tengo curiosidad. ¿Por qué no sale sangre si el 90% de nuestro cuerpo es agua? Bueno, Sí. Bueno, nos sale sangre, bueno, va a salir sangre si tienes alguna herida o, por ejemplo, si tienes una hemorragia que te llegan a pegar, por ejemplo, en la boca, en la nariz. Esa sangre, pues la mayor parte es agua, pero además contiene células y contiene proteínas, contiene grasa, contiene nutrientes que está distribuyendo a todo tu cuerpo. Entonces, la podemos ver roja porque en la sangre hay una proteína que se llama hemoglobina que va a dar esa coloración, una molécula que tiene de hierro cuando se combina con el oxígeno. Entonces, esa coloración, o más bien esa combinación, da la coloración roja. Pero bueno, en la sangre, gran parte de la sangre es agua. No sé si contesté tu pregunta. sí, gracias, Perla. ¿Sí? Sí. Bueno. Y bueno, pues aquí es así, hay humedales que son cuerpos de agua que se encuentran dentro de los continentes, pero también hay vida que se encuentra en los océanos, bueno, en los mares. Entonces, es solo una imagen muy pequeña, pero en realidad hay una gran cantidad de seres vivos que están en estos grandes cuerpos de agua. Entonces, con esto lo que queremos ver es que el agua realmente es muy, muy importante. Y bueno, hay casos extremos, como hace un momento me comentaron. Bueno, cuando no llueve, hay una gran sequía. Esta sequía ocasiona que pues, la tierra, el suelo, pierdan toda la humedad. Entonces, si pierden la humedad, van a ser zonas que durante el día van a ser muy calientes y durante la noche muy frías. Además, en este suelo que está completamente seco y agrietado, ¿ustedes creen que pueda germinar alguna planta? ¿Manda, maestra? ¿Ustedes creen que pueda germinar alguna planta? No, Es muy complicado que pueda germinar una planta en estas zonas tan secas. Y bueno, volvemos aquí a un ciclo. Si no hay humedad, pues no va a haber plantas. Y si no hay plantas, pues este suelo se va a destruir, se va a ir perdiendo y bueno, pues tampoco va a haber posteriormente agua. Entonces, bueno, pues es un problema que está muy combinado y que si no hay sequía, no hay vegetación. Y no hay vegetación, no hay agua. Y por lo tanto, hay sequía. Y por otra parte, hay, bueno, aquí está esta, pero por otra parte, en el caso extremo de que cuando no hay agua, cuando no hay lluvia, hay sequía. Y después hay demasiada lluvia y bueno, pues podemos tener estos problemas como los que estamos viviendo. ¿Qué es esto?
¿Ustedes qué ven aquí? ¿Se está inundando? Exactamente, es una inundación. Entonces tenemos casos extremos. Por una parte es la sequía y por otra parte es la inundación causada por el exceso de lluvias, pero que también esas inundaciones se dan porque puede ser, bueno, sí, está lloviendo mucho, pero que además en estos sitios quitaron la vegetación y además el agua debería de ser absorbida por el suelo, pero aquí lo que sucede es que pues echaron pavimento. Y claro que deben de poner pavimento o concreto, porque si no, pues nuestras carreteras, o bueno, no tendríamos carreteras, no tendríamos cómo desplazarnos de un sitio a otro. Pero al hacer esto, pues el agua ya no se absorbe y queda en la superficie. Además, si comentamos o recordamos lo que me estaban comentando al inicio, que tiene que ver con que las coladeras están tapadas, pues se ocasionan estos problemas que pueden llegar a ser muy graves. Como también en el mar, maestra, tiran basura y por eso se mueren los peces o las tortugas, se quedan atrapadas esas cositas de las cervezas, ahí su cabeza. Exactamente. Por eso se mueren mucho. Exactamente. Por esa contaminación. Exactamente. A veces los humanos podemos ser bien creativos, pero a veces podemos ser bien destructivos y bien cochinitos. Entonces, bueno, pues debemos de tratar de tomar conciencia para saber qué tanto estamos contaminando y qué tanto estamos dañando nuestro ambiente, porque además de dañarnos a nosotros mismos, dañamos a otros seres vivos. Entonces, bueno, ahora sí me regreso un poco a esta imagen y aquí les estamos presentando el ciclo del agua. En este ciclo del agua, bueno, tal vez ustedes ya lo han escuchado, no sé si ya lo vieron en sus clases. ¿Alguien ha oído hablar del ciclo del agua? Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Que primero llueve y esa agua va al mar y como luego sale el sol, el agua se evapora. Así se hace como humo. Digamos, muy bien. Aquí vamos a empezar. El ciclo lo podemos empezar desde donde se nos ocurra porque pues es un ciclo. Pero bueno, vamos siguiendo esta imagen, vamos a empezar por la evaporación. Entonces aquí están los grandes cuerpos de agua, principalmente los mares, los océanos, donde hay muchísima agua. El agua se evapora, se forma ese vaporcito. No sé si ustedes han visto o han puesto, alguien me dijo que hierve el agua. Sí, maestra, yo. Bueno, pues cuando hierve el agua, sí han visto que hay como ese humito. Sí. Ese es vapor de agua. O igual cuando mi tía Sara hace pollo así, le ponen esa válvula para que el mismo vapor se vuelva a regresar a la olla y se cosa más. Exactamente, ahí se condensa ese, bueno, más bien tiene un ciclo ahí el vapor y permite que se cosa más rápido la comida. Entonces, bueno, pues ese vapor, digamos, si no está en una olla de presión, como sucede con la olla express para que usan las mamás o las tías para cocinar, bueno, pues aquí el agua se evapora y llega, digamos, hasta partes altas de la atmósfera y forma estas nubes. ¿Ustedes han visto las nubes? Sí. Sí, muy bien. Y bueno, pues hay diferentes tipos de nubes. Más adelante, si quieren, vemos los tipos de nubes. Vamos a ver que hay diferentes y se llaman de manera diferente. Pero bueno, vemos que una nube, digamos, ya está lista para llover, para caerse, para precipitarse.
que están como bien oscuritas, bien grises y a veces hasta como negritas. Entonces, bueno, uno es la evaporación, dos, condensación, que es cuando ese vapor forma esas nubes. Tres, la precipitación, que es cuando se precipita o cuando llueve. Y bueno, pues esta lluvia, si cae en una zona natural, por ejemplo aquí en donde hay cerros con vegetación, sucede que esta agua se va a infiltrar, es decir, se va a absorber. Esta agua que se absorba va a llegar hasta los mantos acuíferos o ríos subterráneos. Posteriormente, esa agua va a salir a través de manantiales, de ojos de agua y, bueno, pues ya va a empezar a correr como río. Y cuando ocurre así, bueno, pues seguramente se va a regar a mucha vegetación y además, bueno, muchas ciudades o pueblos digamos, se desarrollan cerca de los cuerpos de agua. Entonces, bueno, pues la gente va a tomar agua de esos ríos. Y bueno, pues este río tiene como destino final el mar. Entonces, todo lo que se produzca en las ciudades, si el agua, digamos, el agua que usamos es desechada a los ríos y es muy contaminada, pues esa contaminación va a ir directo al mar. Entonces, así, si nosotros usamos, por ejemplo, aceite para cocinar y usamos en grandes cantidades y lo echamos a la coladera, bueno, pues en algún momento esa contaminación va a llegar al mar. Si nosotros usamos, por ejemplo, muchas pinturas y pinturas de todo tipo, incluso cosméticos o mucha crema o mucho jabón, todo lo que usemos se va a ir al desagüe y muy probablemente llegue Maestra, al mar. a mí mi abuelita, por eso yo cuando lavo mi ropa, me dice que ocupe poquito jabón, porque dice que ese jabón se va luego al registro y luego se va al mar. Exactamente. Y dice que afecta a los pececitos y luego por eso ya casi no hay. Exactamente, tu abuelito es una persona muy sabia. Así sucede. Todo lo que nosotros echemos a la coladera va a llegar al mar. Entonces, si nosotros contaminamos lo que se vaya al desagüe, en algún momento va a afectar a muchísimos peces, muchísimos mamíferos que se encuentran, bueno, los que se encuentran en el camino y además los que se encuentran en el mar. Entonces, bueno, pues sí es necesario que seamos más cuidadosos para no tratar de contaminar tanto, porque incluso si nosotros contaminamos el suelo, en algún momento lo que está en el suelo se va a ir al agua y va a llegar al mar. Entonces, todo lo que hagamos va a llegar en algún momento al mar. Y eso, bueno, pues es muy grave, porque vamos a tener muchísima contaminación y bueno, pues vamos a ser afectados muchos seres vivos, pero entre esos seres vivos, pues también nos encontramos los humanos, solo que a veces ni siquiera lo pensamos. Entonces, bueno, pues hablábamos de los árboles, en general la vegetación. Bueno, pues se acuerdan que habíamos dicho que la vegetación tiene raíces. Cuando llueve, toda la planta absorbe agua y mucha de esa agua, digamos, también es retenida por las raíces. Y además, bueno, pues gran cantidad de agua es retenida por el suelo, por la tierra. Y se va a estos mantos acuíferos o ríos subterráneos. Por ejemplo, aquí en Cuautepec hay algunos pozos y de esos pozos extraen agua para que se distribuya a todos los hogares, a todas las casas. También
Acá en la Sierra de Guadalupe hay algunos manantiales. Desafortunadamente, están contaminados. Se menciona que aproximadamente hace unos 30, 50 años, esos manantiales no estaban sucios, pero ahora con la llegada de tanta gente, se han contaminado. ¿Ustedes han visto los arroyos que bajan de aquí de Cuautepec? Los, ¿qué, maestra? Arroyos, los ríos, Yo sí lo he visto, maestra. Sí, ¿sí? maestra. Por ejemplo, si conocen las escuelas de por acá, tal vez se han percatado que hay varios arroyos. Si hablamos de Barrio Bajo, pues también. Entonces, todos esos ríos bajan del cerro, de un manantial, ese manantial u ojo de agua, sale el agua y forma un río. Entonces, a medida que nosotros vamos quitando árboles, vamos quitando vegetación, disminuye la absorción del agua y por lo tanto va a disminuir la cantidad de agua subterránea y el agua que vamos a tener para que realicemos todas nuestras necesidades, desde tomar agua, lavar la ropa, lavar los trastos, lavar todo o cocinar. Entonces, bueno, si lo vemos de esta manera, la vegetación es muy, muy importante para que haya agua. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en ello? Sí, maestra, sí estamos de acuerdo. Entonces, bueno, esa es una. La otra es que cuando hay vegetación, que además esta vegetación nos permite que el suelo esté más sujeto. Recordemos que, bueno, aquí por ejemplo se ven las raíces como muy separadas, pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo están las raíces y cómo aprisionan la tierra o cómo la tierra se queda entre sus raíces. Maestra, Ajá. a veces dice mi abuelita que es bueno que llueva porque como ella tiene muchas plantitas, dicen que se riegan. Exactamente. Es bueno que llueva porque así las plantas se riegan. Y si están en una zona natural como el cerro, pues beneficia a que las plantas que están allá tengan agua. Entonces, ahora sí que, Yo conozco un cerro en donde siempre está húmedo. sí, excelente. Pues yo les decía, por ejemplo, acá en la sierra, todos estos cerros que ven, todos estos cerros de las antenas, pues son muy importantes porque precisamente a medida que llueve, el agua se filtra y llega a los mantos acuíferos. Por ejemplo, cuando llueve, tal vez el agua no está tan limpia, pero al pasar por toda esta capa de tierra y de piedras, se va limpiando para que llegue hasta los cursos de agua subterráneos ya de una manera limpia. Y cuando salen en los ojos de agua manantiales, está también muy, muy pura. Entonces, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer con su material, si tienen su material. Sí, maestra, que yo le enseñé la foto. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer un filtro. Vamos a hacer de cuenta que este filtro es la Sierra de Guadalupe o es una área natural en donde puede haber una montaña o puede haber un parque o puede haber, digamos, una gran cantidad de vegetación, pero sabemos que abajo de la vegetación hay rocas. ¿Qué pasó? ¿Esto lo vamos a hacer ahorita o no lo va a dejar de tarea? Pues si tienen el material, lo hacemos ahorita. Yo sí lo tengo, maestra. ¿Sí? Bueno, pues entonces, la idea
Quien lo tenga, lo podemos hacer, y si no lo tienen, bueno, pues lo pueden hacer de tarea, ¿sale? Ok. Entonces, bueno, pues les pedí una botella. Esa botella van a recortar la parte, en este caso sería la de arriba, pero bueno, pues es la base. Entonces, le van a retirar la base. Para eso, bueno, pues les pedí sus tijeras. ¿Sí las tienen? Sí, maestra, pero ¿de cuánto le cortamos? Córtale más o menos unos 5 centímetros. Me dicen cómo van. Maestra, ¿Ya está? ya. Muy bien. Bueno, pues ahora en la parte de abajo van, ¿Mande? en la parte de donde debería de ir la tapadera, van a colocar algodón. ¿Nuestro Solo qué? de algodón, lo bastante grande como para tapar la parte de la boquilla. Así como se observa en esta imagen. ¿Arriba qué le ponemos? La parte donde debería de ir la tapa, le van a poner el algodón. Ok. Maestra, ¿así? A ver, enséñame. Sí, pero quítale la tapa. Le tienes que quitar la tapa y empujar más el algodón. Así está bien. Muy ¿Y bien. ahora qué más?